el introductor de la bancada en contra de la tesis que mi compañera ya mencionó. Bueno, la bancada a favor menciona correctamente el tipo de tesis. Nosotros creemos que se puede debatir dentro de estos márgenes, así que vamos a considerar efectivamente la tesis valórica. Y mi compañera presenta efectivamente este objeto a valorar que lo entendemos como el respeto. Y este respeto también lo vamos a entender dentro de un concepto, porque nosotros tenemos que efectivamente respetarnos a nosotros mismos, porque estamos dentro de un concepto que es la dignidad humana. Es decir, de qué manera vamos a entender por qué los otros tenemos respeto entre nosotros, es decir, porque nos vamos a entender como iguales, como dentro de un concepto de la dignidad humana. Y esta dignidad humana la vamos a entender también bajo otros principios, que son la compatibilidad de derechos fundamentales, es decir, esto es lo que nos va a hacer el margen de respeto, esto es lo que nos va a hacer dignos entre nosotros, los vamos a entender como iguales, es decir, nos vamos a entender que cada uno tiene un valor que es igual al del otro y ninguno se va a superponer por el otro. Y que además vamos a entender esta dignidad humana como la posibilidad de generar las condiciones materiales para efectivamente nosotros desarrollar nuestro plan de vida. Y es aquí en donde quiero hacer énfasis en qué acabo de decir con todos estos tres puntos. Acabo de decir que la dignidad humana va a ser en sí el concepto que nos va a llevar a cabo esta realización, la plena realización y la mejor realización material y espiritual que puedan tener las personas. Es decir, esto lo vamos a entender como el tema del respeto, que finalmente nos va a llevar al tema de la dignidad. Y efectivamente también se hacen un par de definiciones, la cual en el caso de campaña me gustaría un poco ampliar, ya que en realidad se nos dice que es un proceso de difusión. También recordemos que las campañas, y como la tesis no nos dice campañas publicitarias, también vamos a entender campañas de protección como campañas de políticas públicas, tal como lo puede hacer por ejemplo el Ministerio de Salud, a pesar de que en este caso no estamos hablando acorde a la tesis, pero tal como lo hacen las organizaciones que pueden ser estatales o no estatales, y que en general van a tener a cabo este tipo de campañas como políticas públicas que tienen como fin la aceptación de esta problemática de los inmigrantes, es decir, de cómo vamos a considerar que viene algo desde afuera, se instala en nuestro país, es decir, la aceptación de que en realidad somos ambos humanos, de que nos vamos a entender dentro de esta dignidad, y también la mejora de las medidas económicas que ellos van a tener para también cumplir con el segundo punto, que son las condiciones materiales y la realización material de ambos. Entonces, tenemos que entender eso, generalmente como campaña. Y sobre el sufrimiento y las fotos, quiero recalcar que nosotros vamos a entender las fotos tal como ellos dicen, en general, pero complementándolo un poquito, sobre el tema de las emociones de la gente. Es decir, este va a ser el material tal como dice la tesis que muestra su sufrimiento. Es decir, lo vamos a entender dentro del concepto de las emociones. Y refugiado, muy de acuerdo con su definición, nosotros la vamos a complementar con el tema político, es decir, que se le entregue el estatus por medio de Naciones Unidas. En general lo vamos a complementar levemente. Entonces, como ya dije, nos vamos a entender desde el concepto de la dignidad humana. La carga de la prueba de la contraparte va a ser, por tanto, demostrarnos que esta medida, que es el hecho de las fotografías, el uso de material gráfico, no cumple con o atenta contra la dignidad humana, en tanto o vulnera los derechos fundamentales, o vulnera la igualdad entre personas, o no permite o no fomenta que se mejoren las condiciones materiales de la situación actual. Es decir, y además, a pesar de que estamos dentro de un contexto valórico, se nos menciona un poco el tema de los problemas. Y se nos dice, por ejemplo, hay una sobreexplotación del uso de la fotografía, se nos habla del caso del niño sirio, y también se nos habla como el uso de las fotos como un instrumento político. Si se nos van a presentar estos dos problemas, yo también, a pesar de que estamos en una tesis valórica y que no tenemos la necesidad de la presencia del problema, también tenemos que entender que existe algo como problema también, y es decir, la condición material de los refugiados, es decir, su poca capacidad económica, las dificultades en las que llegan a los países, las dificultades que se encuentran al llegar a otro país que, por ejemplo, no habla su mismo idioma. En general, estas son las dificultades que también tenemos que entender como problema. Así que también vamos a entender el problema de la sobreexplotación, que en realidad yo no sé si es tal, en el sentido de no sé hasta qué punto se van a utilizar, no sé si estas campañas las sobreexplotan realmente. Y sobre instrumento político, entendamos también que, como ya dije, si lo vamos a entender como instrumento político, en tanto las campañas tienen dos fines, y los fines son la aceptación y la mejora de las condiciones materiales, claramente estas campañas van a tener esos fines, y si eso vamos a definir como fines políticos, en realidad eso es efectivamente lo que buscan las campañas hacer, es cumplir dos fines muy establecidos, y dos fines que son efectivamente para mejorar la dignidad humana. Voy a enunciar los argumentos rápidamente. Nuestros argumentos son 3 sobre la necesidad de las campañas, 2 sobre la efectividad de lo gráfico, y 3 sobre las campañas reguladas, entendiendo que estamos dentro de una tesis negativa. Muchísimas gracias.